¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí, como siempre. En este año 2019, paradójicamente, respecto al título de este vídeo, tenemos una situación interesante en lo que se refiere a presentación de coches pequeños. Tenemos el lanzamiento del nuevo Peugeot 208, tenemos el lanzamiento del Renault Clio y tenemos el lanzamiento del Opel Corsa. Tres pequeños que vienen a animar bastante el cotarro en este segmento, que en los últimos tiempos está un poquito de capa caída, aunque no de manera absoluta. Pero sí que es cierto que en los últimos años, si os fijáis, ha habido una reducción importante en la oferta, sobre todo de motorizaciones, de vehículos pequeños o ya prácticamente micro, ¿no? Lo que podríamos decir los inicios de gama de toda la vida de las marcas de automóviles. Y realmente, aunque pueda parecer un poco alarmante, y aunque estos tres coches aparecen justo ahora para darle un poquillo de vidilla al segmento, estamos viviendo un fenómeno que no es un fenómeno que ocurra solamente en Europa, sino más bien en los países donde, digamos, que la cultura del automóvil, la industria, el mercado está más maduro, como puede ser Europa y como puede ser Estados Unidos, en la que desciende alarmantemente la compra de este tipo de vehículos. Es un fenómeno interesante porque nos explica muchas claves de por dónde va la industria del automóvil, y algunas cosas tienen que ver con las normativas, otras tienen que ver con la industria y otras tienen que ver con los propios consumidores. Y es esto lo que os quiero explicar en esta entrada. Cuando yo era joven, espero que algunos piensen que todavía lo soy, pero bueno, cuando era joven, pues era muy habitual que las calles estuvieran llenas de coches pequeños, ¿no? ¿Recordáis? Renault 5, Citroën AX, Peugeot 205, todas las marcas, absolutamente todas las marcas, Ford Fiesta, tenían su vehículo pequeño y era prácticamente, después del coche de la berlina, digamos, el vehículo familiar, era con diferencia el vehículo que más tiraba de las ventas de las marcas. Estos coches han ido entrando en decadencia según se ha ido evolucionando y hemos llegado hasta un punto en el que el año pasado, en el año 2018, si hacemos un corte y vemos los vehículos en Estados Unidos que están por debajo de los $20.000, tenemos una reducción de prácticamente el 30% en las ventas. Impresionante, ¿verdad? Y aquí en Europa, aunque no tan acusado, está pasando mucho también. Cada vez es más difícil ver un Toyota Aygo o un Peugeot 107 y que incluso un Renault Twingo, que las marcas tengan este tipo de vehículos, ¿no? Y que las personas lo compren. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, en primer lugar, empezando por el consumidor, hay que tener en cuenta y que hay un cambio de tendencia clarísimo. Cada vez se compran menos coches pequeños porque cada vez menos personas consideran interesante este tipo de vehículos, ya sea por lo que ofrecen, ya sea por el precio. Es un poco paradójico, ¿no? Porque cada vez vivimos más en ciudades, pero cada vez hay menos personas que compran este tipo de coches. Cada vez es más difícil aparcar un coche en la calle o tenerlo en propiedad si vives en una gran ciudad. Cada vez los sueldos son más ajustados. Entonces, creo sinceramente que hay una parte que está relacionada, digamos, con la aspiración de tener un vehículo mejor, un coche mejor, y otra parte porque aquellos que quieren acceder a este tipo de movilidad no pueden comprar un coche nuevo y acaban comprando un coche usado un poquito mejor que lo que sería un coche nuevo pequeño, que al final el coste que tiene está incluso un poco por encima de sus posibilidades. Estamos hablando, por supuesto, de los usuarios particulares, no de las ventas de empresas, ¿no? Que hoy en día, con todas las modalidades que hay, prácticamente suman la mitad de los coches que se venden en un país, por lo menos específicamente desde el país del que os hablo, que es España. Entonces, además hay un cambio de tendencia en el que mucha gente joven que se está incorporando a la edad adulta prescinde directamente de tener un coche, no compra coches o compra coches usados, y este tipo de vehículos se está vendiendo mucho menos. Esta tendencia de que cada vez se venden menos este tipo de vehículos por cómo se organiza la sociedad, que se está polarizando, ¿no?, hacia lo premium y hacia lo low cost, tiene una segunda parte, y es que también hay como el gran fenómeno, la gran explosión de los SUV, y parece que nadie quiere coche pequeño, ¿no? Hay SUV pequeños también, pero ya son vehículos de un tamaño que podríamos considerar por encima de lo que estamos considerando en esta entrada. Bueno, pues el fenómeno siguiente también es que a las marcas de coches cada vez les interesa menos, está clarísimo, fabricar este tipo de vehículos. ¿Cuál es el motivo? Pues básicamente porque cuanto más barato es un coche, que suele coincidir con los coches pequeños, menos margen de beneficio tienen. Entonces, en un contexto en el que la industria del automóvil se está reconvirtiendo a alta velocidad, en un contexto en el que justamente las marcas de automóviles lo que están haciendo es soltar el máximo de lastre para ser más rentables, con el objetivo de adaptarse a los cambios que vienen, este tipo de vehículos, si no se venden lo suficiente porque no interesan a los consumidores, lo que hacen directamente es retirarlo. Y en Estados Unidos el asunto es dramático, es decir, hay muchos coches pequeños o compactos, lo que aquí llamaríamos compactos, que el estándar en Estados Unidos es más grande. Para que me entendáis, un Ford Focus, un Chevrolet Cruze, un Volkswagen Beetle, eso sería un coche pequeño en Estados Unidos, pues directamente se van a dejar de vender
en aquel país, lo cual resulta bastante impactante. Y algo parecido ocurre aquí. Los tiempos de los vehículos pequeños, como os digo, como el Renault 5 y la X pasaron, y ahora todos estos coches han pasado a ocupar, digamos, el tamaño y el espacio que antes tenía un vehículo compacto. Lo que podía ser un Renault Megane, lo que podía ser un Peugeot 306, pues ahora viene ocupado por un Peugeot 208 o viene ocupado por un Renault Clio, ¿verdad? Entonces, por debajo, ahí está el corte, y por debajo de esos coches prácticamente no hay oferta. Las marcas de coches justamente están eliminando también, principalmente porque no hay oferta y porque no les es muy rentable, porque están buscando, como digo, reconcentrarse con el objeto, con el objetivo de aprovisionarse para comprar baterías, entre otras muchas cosas. Pero están trabajando muy duramente para llegar a convertirse en empresas electrificadas, y la electrificación a corto plazo, lo que está aumentando claramente es el ticket medio de venta, el precio de un coche, en definitiva. Y ese tipo de aumento de precio, desde luego, no casa con un vehículo pequeño que nadie va a comprar si le cuesta más de 20.000 euros. Así que este tipo de vehículos están en franca decadencia, lo cual no deja de ser muy sorprendente y llamativo cuando estamos hablando de que tenemos que buscar la mínima contaminación, la máxima eficiencia, y tenemos que buscar que los coches estén lo más adaptados posible al uso que se les da. Y si estamos diciendo que la inmensa mayoría de la población vive en ciudades, pues este tipo de vehículos tendría que tener muchísima más relevancia. Hay una grandísima contradicción aquí entre los gustos de los consumidores, lo que nos ofrece la industria y lo que debería de ser. La industria al final también se protege diciendo que ellos ofrecen lo que la gente quiere, ¿no? Que en este caso son SUVs. Son coches grandes, son coches altos, que chocan frontalmente con este concepto de coche apropiado para la ciudad y de coche con alto rendimiento. Así que este es el fenómeno que está ocurriendo. Entonces, la siguiente pregunta, la siguiente cuestión para cerrar el círculo es: ¿vamos a poder disponer de este tipo de coches en el futuro, a 5 años vista? ¿Quién nos los va a vender? Bueno, pues está claro que hay un nicho de mercado que alguien seguirá ocupando, vamos a ver cuánto, y ese nicho de mercado bien podría venir tanto de nuevas empresas que se dedican al mundo del automóvil desde cero y que traen nuevos conceptos. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, en Alemania tenemos dos, el Sono Motors, el Sion, y el eGo, un concepto de vehículo urbano también tipo Smart muy interesante, totalmente eléctrico, que va a salir al mercado próximamente. Es un proyecto bastante serio que se está desarrollando además en la ciudad de Aachen, en Alemania, que es una ciudad con muchísima tradición de universidades dedicadas y estudiando el mundo del automóvil desde el punto de vista de la ingeniería, y de ahí está saliendo mucha gente dedicada a este proyecto. Es una spin-off, podríamos decir, directamente universitaria. Entonces yo creo que un fenómeno que viene muy interesante es que las grandes marcas de coches, bueno, algunas lo van a tener oferta, pero una oferta muy limitada de este tipo de producto, pero el vehículo realmente económico para aquel que quiera acceder, si lo desea, a este tipo de producto, nos va a venir de nuevas marcas, como las que os acabo de contar alemanas, o el gran otro ítem, el gran otro punto de inflexión van a ser los vehículos que nos van a venir de China, que nos van a venir, entre comillas, de lo que antes era el tercer mundo, vehículos que todavía allí se fabrican en masa y se consumen en masa y que pueden traspasar las fronteras si cumplen aquí, lógicamente, con las normativas anticontaminación y con las normativas de seguridad. Es decir, que muchos particulares que necesitan un coche siguen comprando coches más o menos pequeños y sobre todo low cost. Pero si hay una explosión de vehículos low cost, si hay alguien que puede ocupar este nuevo hueco que están dejando las marcas de automóvil tradicionales, que están buscando más rentabilidad en otros segmentos, van a ser marcas de economías incipientes, sobre todo de China, y nuevos proyectos muy pequeños, startups desarrolladas aquí en Europa. Así que efectivamente es posible que no desaparezcan los coches pequeños, pero desde luego los consumidores cada vez, por los motivos que os he contado y por otros que seguramente subyacen, como que también hay mucha gente joven, y sobre esto hay estudios, que no tiene ya ningún interés en comprar un coche, cuando antes era un sueño. Ahora la gente joven, digamos, que tiene otro tipo de prioridades y tiene muchísimas más posibilidades de movilidad sin tener que sacarse el carnet de conducir. Antes había una gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo, y hoy en día no, por lo tanto ya no hay tanto interés. Y también hay mucha gente joven que valora mucho más viajar y conocer mundo que tener un vehículo. Bueno, pues toda esta superposición de factores está haciendo que este segmento, que teóricamente tendría que estar explosionando y ser cada vez más importante, se esté reduciendo paradójicamente. Así que creo que va a ser muy interesante, con todas estas claves que os he dado, analizar y seguir cómo va a evolucionar este mercado en los próximos años y cómo se conjuga esto con unas normativas anticontaminación y en las que cada vez va a haber normas más estrictas para moverse dentro de la ciudad. Vamos a ver si la gente efectivamente apuesta por estos coches, si son coches que vienen de Asia, si son microcoches, como puede ser algo tipo Renault Twizy, nuevas formas de movilidad que vayan un poquito más allá del scooter o el scooter, porque está claro que el bolsillo es lo que manda. Y en ese sentido, pues podríamos decir que el coche pequeño de hoy en día, lo que antes era la X, se ha acabado convirtiendo en el patinete eléctrico. A alguien le parecerá fantástico, a alguien le parecerá triste, pero es una gran realidad que es así. Así que nada más, amigos, como veis, este mundo es apasionante y vamos a ver en los próximos años qué nos encontramos, cómo evoluciona, para que os lo podamos seguir contando desde aquí.
Muchísimas gracias y hasta la próxima entrada. Hasta luego.